Buenas noches, mi nombre es Emilio Briceño, estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica. El día de hoy vamos a presentar lo que es el rectificador trifásico y su funcionamiento. En la imagen pues se muestra lo que es un alternador, que es el uso más común al que se le da al rectificador trifásico. Eh, Sabemos que los motores de combustión interna pues generan lo que es energía mecánica. Esta energía mecánica hace rotar lo que es esta polea que vemos acá en pantalla. Vamos a ver esta polea de acá, ¿sí? Que a su vez hace rotar este rotor de imanes permanentes, pueden ser de imanes de neodimio. Estos imanes, al estar rotando, pues generan un campo magnético variante en el tiempo. Este campo magnético variante en el tiempo, pues produce una FEM, una fuerza electromotriz, que genera pues una corriente, una tensión en lo que son este núcleo de, de varias fases. Este núcleo pues está compuesto de múltiples embobinados de cable. Eh, una vez que pues se produce esta tensión inducida, pasan a lo que es el rectificador, que este rectificador, como el voltaje inducido pues está en corriente alterna, pues el rectificador es el encargado de hacer que pues la tensión inducida tenga un comportamiento lineal en DC. Y esto es para que pueda alimentar lo que es la batería. Recordemos que las baterías de los vehículos funcionan con corriente directa, son en DC, y por lo tanto, pues estas pueden suministrar energía a los demás componentes del vehículo, como ser las luces, la radio, eh, las direccionales, el tablero, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora vamos a estudiar el efecto de la inductancia en el rectificador trifásico. ¿Qué es lo que sucede? Recordemos que todos los componentes, en este caso, pues el alternador tiene lo que es un embobinado. Regresemos aquí a la imagen. Sí, aquí está en el núcleo, pues tiene un embobinado. Este embobinado pues actúa como inductor. Lo mismo pasa con los transformadores en las fuentes lineales. Recordemos que los transformadores pues también tienen un embobinado, un enrollado de alambre que permite lo que es, transforma la señal, disminuye el voltaje. Y este embobinado pues actúa como un inductor. ¿Qué pasa? El inductor pues sabemos de clases anteriores que almacena energía en forma de campo magnético. Ok, ¿qué pasa? Entonces, cuando hay una conmutación de las tensiones, hay cierto retardo. ¿Por qué? Porque el inductor empieza a cargarse y esta es energía que no percibe el voltaje a la salida. Entonces, básicamente ahorita nos vamos a enfocar en encontrar el área, bueno, la pérdida que se da de este voltaje, el periodo de tiempo en el que sucede esto es de mucha importancia a la hora de diseñar circuitos. Muy bien, entonces ahora tenemos aquí lo que es el esquema, un esquema de lo que sería un rectificador trifásico con el efecto de las inductancias, ya sea por el transformador o el núcleo, ¿verdad? Los embobinados de diferentes aparatos que están antes de la etapa de rectificación. La etapa de rectificación, pues, como sabemos, es el puente de diodos.
Bien, entonces vamos a simplificar lo que es este circuito para poder estudiar mejor este comportamiento, que es como se muestra acá. Muy bien. Aquí pues tenemos lo que son dos corrientes de conmutación. Tenemos la corriente I sub A, I sub C y I sub D, que no se mira por acá. De acá pues podemos concluir que I sub A es igual a I sub U e I sub C es igual a I sub D menos I sub U. Sabemos que I sub U va a incrementar de forma gradual y que I sub D pues es constante. Muy bien. Ahora I sub A va a incrementar desde 0 hasta I sub D. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. E I sub C se va a reducir simultáneamente desde I sub D hasta 0. ¿Ok? Esto pues, aquí tenemos lo que son los voltajes de conmutación, que son de mucha importancia. Notamos que en un periodo U sucede lo que es la conmutación. Se dan lo que son unos triangulitos que podemos ver aquí. Esto pues es nuestro voltaje de conmutación y se describiría como el voltaje A menos el voltaje C en este caso. Y lo tenemos aquí arriba, en esta fórmula de acá. Muy bien, entonces sabemos que bueno, aquí pues vamos a definir lo que es el voltaje del inductor de la fuente A menos el voltaje del el inductor en la fuente C. Y esto pues lo vamos a igualar a lo que es nuestro voltaje de conmutación. ¿Ok? De circuitos 1, sabemos que el voltaje en un inductor es la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y sustituimos pues eso en nuestra ecuación de acá. Ahora bien, sabíamos que I sub C era igual a I sub D menos I sub U. Entonces, pasamos a sustituir esto aquí en la ecuación y obtenemos esta ecuación de acá. La inductancia por la derivada de la corriente U con respecto al tiempo menos la inductancia por la derivada de I sub D menos I sub U con respecto al tiempo. Pero ¿qué pasa? Habíamos dicho que I sub D era constante. La derivada de una constante es 0. Entonces, aquí pues simplificamos lo que es la ecuación y obtenemos esto que está aquí abajo. Nuestro voltaje de conmutación es igual a la inductancia por la derivada de la corriente I sub U con respecto al tiempo menos la derivada negativa de I sub U con respecto al tiempo. Esto pues sería igual a 2 veces el voltaje en el inductor por, bueno, sí, el voltaje en el inductor, que es pues el inductor por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Ahora bien, esto lo podemos igualar a B sub A menos B sub C, o sea, las tensiones de la fuente. Bueno, de aquí pues pasamos el 2 al otro lado, despejamos, pasamos la derivada de t al otro lado para poder derivar, que es lo que estamos buscando hacer, derivar para eliminar pues estos diferenciales. Ahora bien, de, de lo que es el rectificador trifásico ideal, habíamos obtenido, ¿verdad? Que el voltaje A sub A menos B sub C, bueno, el voltaje de salida, se puede expresar en lo que es una senoide. Esta senoide pues es la raíz de 2 por el voltaje de línea a línea por el seno de omega por t.
Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Tenemos que multiplicar omega en toda esta ecuación para poder hacer nuestro análisis con la derivada. Y por eso, pues, notamos aquí que tenemos la derivada de omega t igual a omega por la inductancia y esto, pues, por la integral. Muy bien. Entonces, resolvemos lo que es la integral. La que está con respecto al tiempo, pues es de 0 a u, porque es el parámetro que andamos buscando. Y la del otro lado, i sub u, recordemos que i sub u, pues tiende a i sub d, porque va creciendo, pues gradualmente. Muy bien. Entonces, el resultado, pues nos da esto que tenemos aquí arriba, la raíz de 2 por el voltaje de línea a línea por 1 menos el coseno de u entre 2, y esto va a ser igual a omega por la inductancia por la corriente de salida. Ahora necesitamos despejar para u, porque es el parámetro que andamos buscando, el parámetro en el tiempo, y al despejar obtenemos que u es igual al coseno inverso de 1 por, perdón, 1 menos 2 omega, la inductancia por la corriente en el tiempo, entre la raíz de 2 por el voltaje de línea a línea. Muy bien. Ya con esto, pues, eh, tenemos lo que es nuestro parámetro en el tiempo, en qué momento, pues, sucede el voltaje de conmutación y suceden, pues, lo que son estas pérdidas. Y necesitamos, pues, también encontrar lo que es el área bajo la curva de las pérdidas. Esta área bajo la curva está, si esta área bajo la curva está definida por lo que es omega por la inductancia por la corriente de salida. Esta pues sería nuestra pérdida sí, este sería el área de la caída de voltaje. Y nuestro voltaje de caída en la carga pues sería A sub U entre pi tercios, que pues A sub U ya lo encontramos aquí arriba, sería esto de acá. Ahora bien, el voltaje promedio para esta situación en la que tenemos pues el efecto de la inductancia estaría representado por B sub D igual a B sub D sub 0, que es el voltaje promedio ideal, que este pues es de 1.35 por el voltaje de línea a línea, menos, bueno, menos la caída de tensión. La caída de tensión pues ya la tenemos acá. Es omega la inductancia por la corriente de salida entre pi tercios. Y aquí pues mostramos gráficamente lo que es el comportamiento. Primeramente pues se mira las senoides de cada una de las fuentes de tensión. Tenemos aquí en verde B sub A, pues tiene pues su comportamiento de senoide, igual B sub C, y lo mismo con B sub B. Muy bien. Ahora, en la parte de abajo tenemos lo que es el comportamiento a la salida, el voltaje de positivo a neutro. Notamos que pues sí es casi como la onda rectificada idealmente, pero pues tiene una pequeña como triangulito, ¿verdad? Que no está siendo captado por la señal. Y esto se debe pues al efecto del inductor. Eso pues es lo que estudiamos, encontramos esta área con diferentes ecuaciones, utilizando pues diferentes métodos, tanto matemáticos como de circuitos eléctricos. Aquí pues tenemos lo que es el voltaje negativo a neutro, como se mira acá, ¿verdad? Voltaje negativo a neutro, que tiene un comportamiento pues un poco extraño. Parecen como unas olas, ¿verdad? O, bueno, básicamente el voltaje positivo a neutro invertido.
O sea, si mueven pues la cabeza, pues lo podrán notar. Y por último, pues el voltaje de salida, que pues notamos que está un poquito más arriba de lo que es el voltaje positivo a neutro. Y esto se debe a que se aprovechan ambas señales, tanto positivo a neutro como negativo a neutro, lo que nos permite pues aprovechar mejor la energía. Muy bien. Y pues esto sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo y atención.